Fingí tener un apartamento profesional durante 6 meses de teletrabajo. Y el día más importante de mi carrera se derrumbó todo. Anónimo dijo. 6 meses fingiendo que tenía un home office profesional. 6 meses con el mismo fondo virtual de una biblioteca que nunca existió. 6 meses diciéndole a mi jefe que mi conexión era un poco inestable cada vez que mi mamá ponía la lavadora. Y el día de la presentación más importante de mi carrera, se fue la luz, entró el gato, y mi papá abrió la puerta gritando que el almuerzo estaba listo. Lo increíble no fue lo que pasó. Lo increíble fue quien lo vio. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más impactantes, las más oscuras, y a veces las más ridículamente humanas de Internet finalmente salen a la luz. Esta historia no tiene traiciones criminales ni herencias robadas. Tiene algo que si has trabajado desde casa alguna vez, probablemente te va a resultar dolorosamente familiar, el momento en que el caos perfectamente controlado de tu vida real irrumpe sin aviso en el caos perfectamente fingido de tu vida profesional. Esto es lo que ella escribió, en sus propias palabras. Parte 1. 6 meses de mentira logística muy bien mantenida. Me llamo Emma Mercer. Tengo 27 años y hasta hace 3 semanas, era la persona de mi equipo de trabajo con la habitación de teletrabajo aparentemente más organizada y profesional de toda la empresa. La palabra clave en esa oración es aparentemente. La realidad, que nunca le conté a nadie de mi trabajo en 6 meses de reuniones por videollamada, es que trabajo desde el cuarto que ocupé de niña en la casa de mis padres, que tiene exactamente el mismo papel tapiz de flores beige que tenía cuando yo tenía 8 años, un ropero que no cierra del todo desde el terremoto de 2019, y una ventana que da directamente al patio donde mi padre ha estado construyendo lo que describe como una terraza pequeña, desde hace aproximadamente 3 años y que a la fecha es una colección de materiales de construcción con aspiraciones. Me mudé de vuelta después de una ruptura complicada hace 7 meses, con la intención de quedarme un par de semanas, mientras reorganizaba mi vida, que es exactamente lo que dicen todas las personas que terminan quedándose 6 meses. El problema fue que 3 semanas después de llegar, me ofrecieron el trabajo en Altamira Consulting, una firma de consultoría de tamaño mediano que buscaba una analista de proyectos senior para trabajar completamente en remoto. Era exactamente el trabajo que quería. El sueldo que necesitaba. Y un pequeño detalle logístico que en el momento de la entrevista, decidí omitir por completo, que mi oficina en casa era el cuarto rosado de mis padres con papel tapiz de flores y un gato llamado Ministro que tenía la costumbre de sentarse frente a la cámara de la laptop exactamente cuando yo más necesitaba que no lo hiciera. La solución fue un fondo virtual. Específicamente una imagen de alta resolución que encontré en Internet de una biblioteca privada con estantes de madera oscura, luz cálida y un escritorio de cuero que comunicaba exactamente el nivel de seriedad profesional que yo quería proyectar. Durante 6 meses, cada reunión por videollamada fue realizada frente a esa biblioteca que no existe, desde ese escritorio que no es mío, en ese apartamento que tampoco tengo. La táctica adicional era el micrófono externo con cancelación de ruido, indispensable para filtrar el sonido de la lavadora de mi mamá que por razones que nunca logré entender, siempre comenzaba un ciclo de centrifugado exactamente cuando yo estaba presentando algo importante, con la puntualidad de alguien que hubiera programado esa máquina específicamente para arruinarme. También la iluminación adicional que compré en cuotas, un aro de luz pequeño que hacía que el vídeo se viera significativamente más profesional y que como efecto secundario, también hacía visible con mucha mayor claridad el espacio limitado de mi cuarto, algo que el fondo virtual se encargaba de ocultar de todas formas. Y el cartel escrito a mano que pegué en mi puerta que decía, en reunión, no entrar con letras grandes en marcador permanente, que mis padres respetaban de manera admirable durante las primeras semanas y que después empezaron a interpretar como una sugerencia general en lugar de una instrucción específica. Mi jefe directo, un hombre llamado Víctor Torne que llevaba 12 años en la empresa y que tenía la reputación bien ganada de ser el ejecutivo con el umbral de tolerancia más bajo de toda la firma ante lo que él llamaba falta de profesionalismo remoto, nunca sospechó nada. En 6 meses de reuniones semanales conmigo, 4 revisiones de proyectos y 2 presentaciones a clientes, siempre vio la biblioteca, siempre escuchó audio claro, siempre me encontró puntual y preparada. Lo que no vio fue lo que pasó detrás de esa pantalla esos 6 meses. La tarde en que tuve que silenciar el micrófono durante 4 minutos seguidos porque Ministro decidió iniciar una pelea con el aspirador a volumen máximo, y yo seguía sintiendo en la videollamada como si estuviera escuchando cada palabra con profunda atención, cuando en realidad estaba mirando de reojo a mi izquierda calculando si el aspirador iba a ganar o perder. La vez en que mi papá abrió la puerta justo cuando yo estaba terminando de decir, la conclusión de este análisis es que debemos actuar con decisión,
y yo tuve que bloquear la cámara con mi propio cuerpo mientras le gesticulaba desesperadamente que se fuera, lo cual él interpretó como una invitación a gesticular de vuelta. La vez que se fue la luz durante exactamente 3 minutos en medio de una reunión y tuve que reconectarme desde el teléfono, con el fondo de la biblioteca reemplazado por la pared de flores beige en tiempo real, y decirle a Víctor que había tenido un problema técnico con la webcam, mientras esperaba que nadie hubiera notado el cambio abrupto de entorno entre una videollamada y la siguiente. Y la situación más extraña de todas, una tarde de miércoles en que Ministro no solo se sentó frente a la cámara, sino que comenzó a tocar el teclado de la laptop con suficiente insistencia como para que el chat de la reunión recibiera el mensaje. Enviado en mi nombre, en el momento exacto en que el cliente estaba explicando sus preocupaciones sobre el presupuesto del trimestre. Me disculpé diciéndole que el teclado había tenido un problema de atasco y nadie preguntó más. Lo había mantenido durante 6 meses. 6 meses sin un solo incidente mayor documentado. Y entonces me asignaron la presentación al comité ejecutivo completo. Parte 2. Los 3 días más ansiosos de mi vida profesional. Antes de continuar, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo dijo las historias siguen llegando y la próxima podría ser todavía más increíble que esta. La presentación al Comité Ejecutivo de Altamira era un evento que ocurría una vez por trimestre, donde los analistas senior presentaban directamente al CEO, a los 3 vicepresidentes y al director de operaciones los resultados y proyecciones de sus cuentas principales. Era la oportunidad más visible que existía en esa empresa para alguien de mi nivel. Víctor me la había asignado con un mensaje que decía exactamente: este es el tipo de presentación que define trayectorias. No lo arruines. Mensaje motivacional encantador como siempre. Tenía 3 días para prepararme. Dediqué el primero a revisar cada número del análisis hasta que podía recitarlos dormida, y también a revisar el formato de cada diapositiva porque Víctor tenía una opinión firme sobre las fuentes tipográficas en presentaciones ejecutivas que había expresado en al menos 2 reuniones anteriores. El segundo a practicar la presentación en voz alta en mi cuarto, frente al espejo del baño porque era el único espejo grande de la casa, cronometrando cada sección para asegurarme de que cabía en los 45 minutos asignados, con Ministro observándome desde la repisa con la expresión de indiferencia absoluta que los gatos reservan para los momentos en que los humanos están haciendo algo que les parece innecesario pero que claramente les causa ansiedad. El tercer día decidí hacer algo que debía haber hecho desde el principio, pero que había pospuesto porque forma parte de mi sistema particular de gestión del estrés, que consiste en evitar pensar en los problemas logísticos hasta que ya no queda tiempo suficiente para que el pensamiento añada algo constructivo, revisar cada posible punto de falla técnica con anticipación suficiente para solucionarlo. Hice la lista en un documento de texto que todavía tengo guardado. Internet, estable según el último test de velocidad, 72 megas de bajada, que era más que suficiente. Laptop, batería al 100%, cargador conectado como respaldo de energía en caso de corte. Cámara, funcionando, ángulo revisado, iluminación ajustada con el aro de luz que tenía en la posición correcta para no generar sombras en la mitad del rostro como había pasado en una reunión de febrero. Micrófono externo conectado, nivel de audio testeado con una grabación de prueba. Fondo virtual, cargado y configurado en la aplicación con anticipación suficiente para que no hubiera delay al inicio. Cartel en la puerta, actualizado con letras más grandes en un marcador diferente porque el otro se había secado, con el agregado específico de presentación ejecutiva, emergencias únicamente, donde emergencias estaba subrayado 2 veces. Ministro, encerrado en el cuarto de mis padres con su plato de comida, su juguete favorito, y una manta vieja que le gusta morder, porque Ministro y las presentaciones ejecutivas tenían una historia de coexistencia que ninguna de las 2 partes había manejado bien. El sistema era sólido. Había considerado cada variable dentro de mi control. Lo que no había considerado era que mi vecino del lado, el señor Aurelio, que llevaba 15 años siendo el vecino más silencioso y predecible de toda la cuadra, había decidido renovar su cocina ese mes, y que la empresa que contrató tenía programado un trabajo de demolición de azulejos viejos para las 9 de la mañana del jueves. Me enteré de ese trabajo de demolición a las 8:55 del jueves, cuando empezó el primer golpe de martillo neumático desde la casa contigua, con la potencia acústica específica de algo que no tiene ninguna intención de respetar las cancelaciones de ruido de ningún micrófono externo conocido por la ciencia moderna. No era un golpe ocasional. Era sistemático rítmico del tipo que indica que la persona usando el martillo tiene un plan claro y varios metros de pared por delante. Miré el reloj. Las 8:56. Miré el cartel en la puerta. Emergencias únicamente.
Esto calificaba. Salí corriendo al jardín, que el timbre del señor Aurelio con la urgencia específica de alguien que tiene 34 minutos para resolver un problema logístico que no debería existir. Y le pregunté si era posible pausar el trabajo entre las 9:30 y las 10:15. El señor Aurelio me miró con la comprensión genuina de alguien que ha visto situaciones de teletrabajo suficientes veces como para entender inmediatamente la situación, y me dijo que lo intentaría pero que dependía de los trabajadores. Los trabajadores, resultó, tenían una opinión firme sobre sus horarios que el señor Aurelio no estaba en posición de modificar unilateralmente. Me conecté a las 9:28 con 2 minutos de anticipación, con el martillo sonando de fondo y el micrófono haciendo lo que podía. Parte 3. 9:30 de la mañana, todo a la vez. Me conecté a las 9:28 con 2 minutos de anticipación, sintiéndome relativamente bien dado el contexto. El martillo neumático había hecho una pausa misteriosa entre las 9:10 y las 9:25 que interpreté como una señal del universo de que las cosas podían funcionar. La sala de reuniones virtual tenía ya a 4 de los 6 ejecutivos conectados. Víctor estaba ahí. El CEO también. Intercambiamos los saludos de inicio de reunión con la eficiencia específica de personas que saben que tienen exactamente 45 minutos para este bloque y no piensan desperdiciar ninguno. Empecé a presentar a las 9:32. Durante los primeros 4 minutos todo estuvo perfectamente bien. Los números de la primera sección eran sólidos, mi voz estaba controlada, el fondo de la biblioteca se veía impecable. Sentí algo parecido al alivio prematuro de alguien que asume que porque los primeros 4 minutos fueron bien, el resto también lo será. El martillo neumático volvió a las 9:36. El micrófono con cancelación de ruido hizo lo que pudo, que fue reducir el sonido de un martillo neumático a plena operación al equivalente acústico de alguien golpeando insistentemente una olla de metal en una habitación adyacente. No ideal, pero no catastrófico. Alcé un poco la voz. Seguí presentando. Emma, hay algo de ruido de fondo, mencionó Víctor, con el tono de alguien que cataloga mentalmente lo que está observando. Disculpen, hay una obra en el edificio de al lado, respondí, que era técnicamente verdad desde cierta perspectiva geográfica. Continuamos con la proyección del segundo trimestre. Proyecté la segunda diapositiva. Fue exactamente en ese momento, en el instante en que el vicepresidente de Finanzas terminaba su pregunta y yo ya tenía la respuesta lista, cuando se fue la luz. No toda la luz de la casa. Solo el circuito del cuarto, que compartía fusible con el calentador de agua que mi mamá había encendido a las 9:30 con una puntualidad que en cualquier otro día de los últimos 7 meses habría sido completamente irrelevante para cualquier cosa relacionada con mi vida profesional. Ese día no. La laptop siguió funcionando con batería. El cargador que había conectado como respaldo, que estaba conectado a la misma regleta del mismo circuito, dejó de cargar. Esto no era un problema inmediato porque la batería estaba al 100%, pero lo que sí dejó de funcionar de inmediato fue el router Wi-Fi de mi cuarto, que también estaba en ese circuito, que era diferente del router principal de la casa pero que era el que yo usaba para la conexión más estable. La videollamada se congeló durante 4 segundos. Luego reconectó automáticamente al Wi-Fi principal de mis padres, que era perfectamente funcional pero que tenía la mitad del ancho de banda. En ese proceso de reconexión, que duró aproximadamente 7 segundos en total pero que se sintieron como una cantidad de tiempo significativamente mayor, el fondo virtual de la biblioteca tuiteó brevemente, destelló, y se reemplazó por la pared de flores beige de mi cuarto durante exactamente 2 segundos antes de que el sistema lo recargara. 2 segundos de flores beige en una presentación ejecutiva. No dije nada. Seguí presentando. Continué en el punto exacto donde me había quedado, con la misma voz y el mismo tono, como si absolutamente nada hubiera ocurrido. ¿Tienes flores en la pared?, preguntó el vicepresidente de Finanzas, que tenía el sentido del humor específico de alguien que lleva 20 años en una industria seria y aprovecha cualquier oportunidad de alivio cómico. Es parte de la decoración, respondí sin perder el ritmo. Diapositiva 4. Risas breves de algunos ejecutivos. Víctor no rió. Y entonces se abrió la puerta. Parte 4. La entrada que ningún plan pudo anticipar. Mi mamá abrió la puerta con la misma energía casual de alguien que entra a un cuarto donde no está pasando absolutamente nada importante, con el sigilo específico de quien cree que tocar suavemente antes de abrir del todo equivale a un aviso suficiente. Llevaba en la mano una taza de té que claramente traía para mí, un gesto genuinamente amable y completamente bien intencionado en cualquier otro contexto posible del universo conocido. Estaba en bata floreada, la verde, que usa los días en que no va a salir antes del mediodía.
Llevaba ruleros en el cabello, de los grandes de plástico rosado, del tipo que comunican con total claridad que esa persona no esperaba ser vista por nadie fuera de su entorno doméstico inmediato en ese momento específico del día. Abrió la boca para decir algo. Me giré hacia la puerta con una velocidad que estoy bastante segura, fue perfectamente visible en cámara para los 6 ejecutivos que estaban mirando, y le hice el gesto universal y panhumano de no digas nada y cierra la puerta, que consiste en agitar ambas manos a nivel de la cadera con los ojos muy abiertos y los labios apretados. Mi mamá interpretó ese gesto como pasa, tengo las manos ocupadas y necesito ayuda. Entró al cuarto. Te traje un té, mi amor, porque escuché que estabas hablando mucho y pensé que... Mamá. Que la garganta se te podía secar, y ya sé que tienes la reunión importante, pero son solo 2 segundos. Mamá. Hola, dijo mi mamá, mirando directamente a la cámara con la sonrisa completamente desprevenida de alguien que acaba de darse cuenta de que hay 6 ejecutivos mirándola a través de una pantalla. Ah. Perdón, yo no sabía que... Gracias, mamá. Sigues. Yo dejo el té aquí. Dejó el té. Salió. Cerró la puerta. El silencio en la videollamada duró aproximadamente 3 segundos. ¿Eso fue tu mamá?, preguntó el CEO con un tono completamente neutro que podía interpretarse de 50 maneras distintas, la mayoría de ellas preocupantes. Sí, respondí, porque en ese punto el único camino disponible era la honestidad total. No había ninguna versión de esa frase que pudiera reencuadrarse como algo diferente a lo que acababa de pasar. Trabajo desde casa de mis padres. Ha sido así durante los últimos 6 meses. El fondo de la biblioteca es virtual y la pared real tiene flores. Otro silencio. Más largo esta vez. Del tipo que se llena de lo que cada persona en esa sala está pensando, que probablemente era una variedad amplia de cosas distintas. La proyección del segundo trimestre muestra un crecimiento del 17% sobre la base ajustada del primer trimestre, continué, porque la única respuesta profesional posible a esa situación era seguir presentando como si mi credibilidad no acabara de reconfigurarse completamente en tiempo real frente a 6 personas que decidían el rumbo de mi carrera dentro de esa empresa. Llegué al final de la presentación. Pregunté si había preguntas. Hubo preguntas varias, todas relacionadas con los números y las proyecciones, ninguna sobre la biblioteca falsa, ni sobre mi mamá, ni sobre las flores beige. Las respondí todas. Correctamente, con los datos correctos, en el orden correcto. Víctor no dijo nada durante las preguntas. Solo tomó notas. Al cerrar la reunión, el CEO dijo que revisarían el material y que recibiría feedback en las próximas 24 horas. Pantalla en negro. Reunión terminada. Me quedé sola en mi cuarto con el ruido del martillo neumático de fondo, la taza de té de mi mamá sobre el escritorio, y ministro rascando la puerta del cuarto de mis padres con la insistencia de alguien que sabe que el mundo le pertenece. Esperé el mensaje de Víctor durante 5 horas. Parte 5. El mensaje que no esperaba. El mensaje llegó a las 3:17 de la tarde. Venía de Víctor Thorne directamente, no a través de la plataforma oficial de la empresa, sino por el chat interno, que Víctor usaba casi exclusivamente para cosas que no quería que quedaran en el registro formal de correo. Abrí el mensaje con la energía específica de alguien abriendo un resultado médico que sabe que podría ir en cualquier dirección. Decía: el CEO quiere hablar contigo mañana a las 10. No es sobre los números. Los números estuvieron bien. Lo leí 3 veces. No sé si no es sobre los números, era bueno o malo. Los números estuvieron bien, era positivo. El CEO quiere hablar contigo, podía ser cualquier cosa. Le respondí con un entendido, estaré ahí, que comunica confianza sin comprometer nada específico, y luego pasé el resto de la tarde revisando mentalmente cada versión posible de esa conversación. Al día siguiente me conecté 10 minutos antes. Esta vez desde la sala de la casa, que tiene paredes blancas y ningún papel tapiz de flores, con el cartel en el corredor pidiendo silencio y ministro físicamente en el jardín, porque era la única manera de garantizar su ausencia. El CEO, cuyo nombre es Rafael Montoya y que lleva 20 años dirigiendo empresas de consultoría, se conectó exactamente a las 10. Emma, dijo con el tono tranquilo de alguien que ya tiene claro lo que quiere decir. Quería hablar contigo sobre ayer. Entiendo, respondí. Cuando empecé a trabajar en remoto durante la pandemia, continuó, vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados con mi suegra, un bebé de 8 meses y un perro que ladraba cada vez que alguien pasaba por el pasillo.
Tuve reuniones de junta directiva con pañales secándose detrás de mí. Tuve llamadas con inversionistas mientras mi suegra cocinaba algo que olía a toda la casa en el fondo. No dije nada. Esperé. Lo que vi ayer siguió fue a alguien que tuvo una serie de interrupciones completamente fuera de su control, las manejó sin perder el hilo de la presentación en ningún momento, respondió todas las preguntas correctamente. Y cuando la situación se volvió imposible de ocultar, optó por la honestidad directa en lugar de inventar otra excusa. Y eso, Emma, no es un accidente. Eso es como funciona a alguien bajo presión real. Hizo una pausa. Los números del análisis estaban bien. Pero eso honestamente fue lo que más me importó de la reunión de ayer. Sentí algo que no supe nombrar de inmediato. No era exactamente alivio. Era algo más parecido a la sensación de haber sostenido algo muy pesado durante mucho tiempo y que de repente alguien lo tome y diga que también puede cargarlo un rato. Dicho eso, continuó Rafael, el fondo de la biblioteca tiene que desaparecer. No porque me importe dónde trabajas, sino porque si alguien te pregunta y tú no estás ahí, nadie puede cubrirte. Reí. Involuntariamente, genuinamente. Entendido, dije. Y dile a tu mamá que el té era un buen detalle. Víctor, descubrí después a través de Rafael mismo en esa misma llamada, había recomendado explícitamente que el CEO hablara conmigo. No para disciplinarme ni para formalizar ningún tipo de advertencia. Sino porque en 12 años de trabajo remoto y en muchos años gestionando equipos distribuidos, había desarrollado una teoría personal sobre que las personas que manejan el caos imprevisto con los pies en la tierra son exactamente las mismas que terminan siendo más confiables cuando el caos es profesional y no doméstico. Había visto demasiadas personas perfectamente producidas en videollamada, con fondos perfectos y conexiones perfectas y presentaciones perfectamente ensayadas, colapsar bajo presión real cuando los proyectos se complicaban. Y había visto demasiadas personas con fondos imperfectos y situaciones de vida complicadas resolver problemas cuando nadie más sabía cómo hacerlo. El caos de la casa de tus padres, me dijo Rafael antes de cerrar esa llamada, es claramente tuyo. El caos de la presentación de ayer también fue tuyo, y lo manejaste bien. Son la misma habilidad. 3 semanas después de esa presentación, sigo trabajando en Altamira desde el mismo cuarto de mis padres con el papel tapiz de flores, aunque ahora sin el fondo de la biblioteca que reemplacé por una pared blanca real que logré despejar moviendo el ropero que no cierra 3 metros hacia la izquierda, lo cual requirió más esfuerzo físico del esperado pero que resultó en algo que parece razonablemente profesional en cámara si mantienes la iluminación correcta. Mi mamá sigue entrando al cuarto durante las reuniones ocasionalmente, aunque ahora toca antes de abrir, lo cual es un progreso considerable. Ministro sigue teniendo una opinión firme sobre la cámara que nadie le pidió, pero he aprendido a aceptar que ese es el costo operativo de trabajar desde este cuarto específico. El vecino terminó la demolición de su cocina, aunque ahora está en la fase de instalación de azulejos, que genera un sonido distinto pero igualmente persistente y que el micrófono con cancelación de ruido maneja con la misma resignación profesional de siempre. Lo que cambió no es la situación física. Es que ya no siento que necesito esconderla. No porque todo el mundo la entienda sin cuestionamiento, sino porque descubrí que las personas que importan no juzgan el escenario sino lo que haces dentro de él. Aprendí algo que no había entendido en 6 meses de fondos virtuales y carteles en la puerta, que lo que proyectas hacia afuera raramente sobrevive el primer contacto con la realidad, y que las personas que valen la pena generalmente prefieren la realidad de todas formas. ¿Tú también has fingido alguna vez que tu situación de teletrabajo era más organizada de lo que era? ¿O tienes una historia de videollamada que salió completamente de control? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero leer qué pasó. Si esta historia te hizo reír o te resultó dolorosamente familiar, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que trabaje desde casa y entienda exactamente de qué estoy hablando. En Anónimo dijo, las historias siguen llegando. Nos vemos en el próximo vídeo.